El occidente cada vez más es vulnerable. Cae un puente en Baltimore, Estados Unidos, que aísla la economía americana. Mientras tanto, en Francia, nueva amenaza de atentado contra la Catedral de Notre Dame de París. Se suman alrededor de 1.300 atentados del yihad islámico. Aquí en Colombia, Petro, cada vez más arrinconado, se torna un peligro. Quiere vengarse del departamento de Antioquia, estancando el desarrollo de la región. Los paisas promueven una recaudación de donaciones voluntarias para seguir ese desarrollo y los proyectos de desarrollo. Si Antioquia resiste, Colombia se salva del comunismo, pero él va a querer una balcanización, una disputa regional para dividir, divide y vencerás. El quinto punto es el doctor Bushaibe ha interpuesto una petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación al debido proceso en la denuncia de los topes de juicio político a Petro. Pasan los tiempos y no se respetan los procesos como deben ser, entonces el proceso de juicio político ya va a tribunales internacionales. Bienvenido a esta nueva emisión de 7 días en revista, con lo mejor del noticiero analizado en el pensamiento católico. Centro Cultural Cruzada es en Colombia la continuadora legítima de los ideales de tradición, familia, propiedad, de toda la obra intelectual de pensamiento y de acción del profesor Plinio Correa de Oliveira. Un saludo cordial a todos nuestros amigos en esta nueva emisión de 7 días en revista del 1 de abril del 2024. Estamos en un contexto en que cada vez se ve con más preocupación la vulnerabilidad, la fragilidad del occidente cristiano. El occidente tal vez es cristiano porque ya no se respeta la inspiración de la Iglesia Católica, pero en todo caso sus instituciones todavía se mantienen inspiradas en la Iglesia Católica porque son instituciones a veces milenarias. Y es por eso que hay un decreto para acabar. Delenda es occidente cristiano. Y es por eso que tanto odio le tienen a la Europa, a la vieja Europa cristiana, y a los Estados Unidos, que pese de ser un país muy laico, es hija del occidente cristiano, y termina siendo que grandes sectores de los Estados Unidos se han conservadorizado, pese a ese contraste también de tanta cosa revolucionaria y de ser los impulsores del nuevo orden mundial. Pero esa conservadorización de Estados Unidos termina siendo la clave por la cual hay un decreto: acabar los Estados Unidos, acabar el occidente cristiano, acabar la Europa. Ahí se entiende el yihad duro que está atentando contra las reliquias de la cristiandad. Ahora el ministro del Interior, Gerald Darmanin, denunció el 5 de marzo anterior, lo denunció el 30 de marzo, pero dice que el 5 de marzo iba a haber un atentado nuevamente contra la Catedral de Notre Dame de París. Eran 5 personas vinculadas al Estado Islámico. Pero entonces aquí el señor Gerald Darmanin, él muestra que hay una amenaza terrorista muy alta en Occidente en general, en toda Europa, pero en Francia en particular. Habla de 4.530 lugares de culto que se vieron obligados a proteger con una seguridad, desplegar una seguridad muy grande en esta Semana Santa, porque habían peligros reales. Y es decir, en ese sentido, el terrorismo puede ser muy difícil de ser atacado, porque puede atacar en cualquier momento. Eso lo dice el ministro de Interior, Gerald Darmanin. Fueron 2 atentados frustrados desde el principio de año.
En todo caso, muestra también un histórico, en el 2019 hubo 1000 atentados anticristianos, en el 2022 otros 1000 atentados anticristianos, sobre todo en la Catedral de San Germán de Vitry-sur-Seine, y también en la iglesia de San Germain-l'Auxerrois, que es una bellísima iglesia medieval que queda cerca del Louvre. Es una maravilla, pero también se robaron reliquias de Juan Pablo II que estaban en el santuario de Paray-le-Monial, ¿cierto? Y, en fin, hubo también grandes profanaciones a templos, como fue en el altar de la Madeleine, que una topless, una femen, hace una parodia de aborto del niño Dios. O sea, usted ve que son cosas ofensivas que van destruyendo el sentido religioso de nuestro mundo. 1000 actos anticristianos en el 2023, del cual dice el informe, el 90% fueron para bienes inmuebles, catedrales, iglesias, y solo 84 ataques personales. Es decir, ya el 2023 tuvo 1673 actos también antisemitas, puesto que ya estamos en todo el conflicto de la guerra árabe-israelí contra Hamas, y también la guerra, el conflicto con Rusia, de manera tal a que pues se van habiendo varios focos que tienen como blanco los lugares sagrados católicos. Vamos a hablar un poco del puente de Baltimore. Queda la duda, ¿habrá sido un atentado? ¿Cómo fue la cuestión? Porque es muy raro que pues ha habido tantos protocolos, Estados Unidos que es tan seguro en todos los protocolos de acción y de actividad y de navegación. ¿Cómo es posible que ese barco no podía parar y se haya chocado en un punto clave? Porque al chocar en ese punto clave, todo el puente de una avenida, de una autopista vital para la economía americana, se desploma como un dominó. Es como si ellos supieran que ese punto era donde había que dar el golpe para que hubiese ese desplome. Bueno, eso comprometió gravemente la economía de los Estados Unidos. ¿Habrá sido un atentado? Puede ser perfectamente, pero muestra la debilidad, porque un puente, dos puentes, un colapso en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, puede ser que destruya a los Estados Unidos perfectamente. Y por último, vamos a hablar de Petro. Petro se siente arrinconado y él pretende entonces dividir al país. Como ustedes saben, él ha retirado todos los fondos para financiar las obras de inversión de infraestructura de desarrollo de Antioquia. De hecho, al final hubo el desarrollo de las 4G. Esas 4G ya estaban atrasadas y solo se desarrollaron porque si no se desarrollaban por Antioquia, también era una manera de dividir todo el país. Pues bien, ellas quedan ya siendo terminadas y Petro corta el presupuesto por venganza. Él dice que los antioqueños somos los ricos y que eso solo sirve para los ricos, pero es mentira, porque todo el túnel del Toyo va a ser un foco de desarrollo, porque va a unir a todo el Urabá y con grandes facilidades culturales, económicas, de circulación, sociales, con todo ese Urabá antioqueño, que es un foco de economía muy grande, y por lo tanto, si ellos quieren acueductos, si quieren una serie de cosas, es simplemente que ese flujo se dé con la capital, con Medellín, y verá que el nivel económico, social y cultural crecerá. Pero no, Petro lo que tiene es rabia de Antioquia, porque es la gran resistencia contra el comunismo, y él quiere quebrar, estancar a Antioquia, y es por eso que si Antioquia resiste, Colombia se salva del comunismo. Y una cosa que nos impacta mucho ver, que en toda su retórica habla mal de Antioquia como que si fuéramos los paramilitares, los criminales, los narcotraficantes, donde él es amigo de los narcotraficantes, de los guerrilleros, de todo, y es una manera de dividir las regiones de Antioquia.
las regiones de Colombia. Colombia es un país con una riqueza de folclore, de personalidad, de regiones, en la que si nosotros pudiéramos hablar bien de la religiosidad de Boyacá, de la religiosidad de Nariño, de la cultura del pueblo bogotano, ¿cierto? De la admiración que tienen los costeños y también del emprendimiento de los países. Bueno, no se me puede quedar atrás también la actividad y la inteligencia del pueblo santanderiano, que es un pueblo con garra, con mucha sangre en las venas. Hombre, habla bien de las regiones, acerca las regiones, de manera tal a que nunca se habla mal y se enfoca en los lados malos. Imagínense que cada uno de nosotros, cada región, comenzase a hablar mal de Bogotá o de Santander o de la costa o del Valle del Cauca, con sus valles maravillosos, sus grandes árboles y la personalidad señorial que tiene ese pueblo caleño, ¿cierto? Imagínense que comencemos a hablar mal unos de otros. Es una manera de dividir al país y de hecho es lo que quiere Petro. Petro quiere balcanizar el país y hay un proyecto secreto en la que él pretende instaurar 11 departamentos más porque es más fácil pulverizando las regiones controlarlas. Muchos de esos departamentos van a quedar científicamente preparados con una mayoría petrista, con una mayoría comunista, de manera tal que ahí van a haber grandes inversiones y sobre todo un gran control del país hacia el comunismo, dividiéndonos en todo lado. Pero Petro se está chocando contra una pared. Los antioqueños han realizado una iniciativa de una vaca, es decir, una recaudación de donaciones voluntarias y que viene siendo todo un éxito, pero que eso está dejando furioso a Petro y en una impotencia. Es decir, Antioquia, un pueblo emprendedor, no se va a quedar parado estancándose. No, entre nosotros mismos está habiendo entonces una iniciativa de recaudación para desarrollar esos focos de desarrollo, terminarlos y dar un ejemplo al país que Antioquia es un beneficio para todo el conjunto de la nación y para eso estamos como un pueblo líder. Petro va a hacer cada vez más lo posible para aislarnos, para balcanizarnos y para de esa manera poder controlar más las cosas, pero Antioquia no va a permitir eso. Vamos a resistir y de esa manera salvar a Colombia del comunismo. El último punto es la radicación que el doctor Abu Shaibe ha hecho ante las instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo sobre la infracción del debido proceso al juicio político a Petro, que se va demorando y respetando los plazos de cada proceso de ese juicio, de manera tal a que es claro que ellos están saboteando, la Comisión de Acusaciones del Congreso está saboteando el juicio político, mostrando en todo caso que este país pareciera que quieren transformarlo en un país bananero nuevamente, en donde la institucionalidad y la ley no existe. Felicitamos al doctor Abu Shaibe por poner esa demanda ante la Corte, ante las instancias internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir el respeto de la ley en nuestra querida patria Colombia. Pero repetimos como siempre, la verdadera solución para Colombia es el rezo del Santo Rosario, es volver al Sagrado Corazón de Jesús, confiar en la Santísima Virgen de Chiquinquirá, el futuro de nuestra querida patria, y ahí sí resistir. Ahora también nos queda el 21 de abril próximo va a haber una marcha a nivel nacional, hay que ir. Hay que ser generosos, salvar nuestra patria para que el futuro de nuestros hijos esté garantizado y toda la herencia cristiana se pueda mantener en nuestra querida patria. Muchas gracias por su audiencia en esta nueva emisión de 7 días en revista, esperando le haya gustado y nos hayamos ganado un me gusta y que usted se suscriba con un interés cada vez más creciente por la defensa de nuestra querida patria. Yo quería comentarles que esta Semana Santa fue muy bendecida y las iglesias se llenaron.
al tope en las visitas a los monumentos. Y yo creo que es una gracia nueva en un pueblo que cada vez se preocupa más por el futuro, por la comunización, porque nos están encarcelando cada vez más en una dictadura hipócrita, pero es una dictadura comunista, y que por lo tanto los colombianos estamos volviendo otra vez a Dios, estamos volviendo a la iglesia. Felicitaciones también por eso. Muchas gracias.